¿Qué tal mi gente bonita de Belleza SB? Bienvenidos a un nuevo video en el cual el día de hoy venimos con nueva información acerca de lo que está pasando en Haití. Bueno, es bastante complicado, ¿por qué? Porque se habla acerca del canibalismo, se habla acerca de todas las circunstancias que rodean, e incluso se habla acerca hasta de la brujería como tal, se habla hasta de zombies, etcétera. Está muy complicado todo esto que está pasando alrededor de esta situación, pero el día de hoy te traemos como un pequeño resumen de toda esta circunstancia. Bueno, ustedes acá no, al otro lado, aquí en pantalla, están viendo esta persona, donde menciona, dice, haitiano confirma que los medios y las ONGs de derechos humanos niegan en Haití es común el consumo de carne humana. Apoya la intervención para erradicar a esos salvajes de la faz de la tierra. Y escuchemos un pequeño fragmento, ¿verdad? Para escuchar un poco de esto. Cualquier cosa, esto está retuiteado. Puedes seguirme en X y ahí lo vas a poder ver completamente este video. Escuchemos. ¿Qué tal, gente? Bueno, esta es una parte que no estaba grabada porque ustedes ya vieron cuál era el formato con el que grabamos el video, pero bueno, por motivos de copy, que habían algunos videos ahí que a mi parecer yo no contemplaba que podían tener copy. Por esa razón, esos fragmentos nos lo vamos a saltar. Entonces, ustedes van a ver como la imagen de lo que estamos hablando y las partes que escuchamos, algunos videos que literalmente los videos que escuchamos los escuchamos 5 o 6 segundos, pero ya ven, cuando algo tiene copy, pues tiene copy. Entonces, esas partes las vamos a omitir, así que pido las disculpas del caso. Espero que en los videos futuros, pues, no pase eso y YouTube nos permita poder subir esa parte. Así que se los digo para que ustedes lo sepan. Así que sí, continuamos con el video. Ok, ya lo escucharon ustedes. Entonces, él en este video explica acerca de la situación que se está dando en Haití, explica acerca de una circunstancia que viene de muchos años atrás, explica cómo, por decirlo así, toda esta circunstancia, bueno, cuando él va, solamente va 15 días y pues prácticamente él o lleva sus cosas o le da el dinero a su familia para que su familia pueda ir a comprar a los lugares que se podría decir que sí o sí venden cosas adecuadas, porque cuando se trata de carne es bastante peligroso en ese lugar. Entonces, y pues claramente como que tratando también de evitar un poco el aspecto de las carnes. ¿Por qué razón? Bueno, porque prefieren pollo, otras cosas así que no puedan ser como engañados, porque esto es una situación bastante complicada, que me parece bastante aterrador y bastante triste al mismo tiempo, porque las organizaciones internacionales o los derechos humanos, etcétera, para este tipo de cosas que se están dando, o sea, no se pronuncian, no han hecho nada. Es algo que es sabido, pero entonces ¿por qué ellos no han trabajado en este proceso durante todo este tiempo? Entonces es bien complicado. Lo más complicado de todo esto es, como lo hablábamos en un video anterior, el presidente Nayib Bukele está y se puso a la disposición para solucionar esta situación que está pasando en Haití. ¿Qué pasa? Se dio toda esta circunstancia en la que, bueno, él se puso a las órdenes, lógicamente necesita ciertos permisos, necesita también lo que se va a realizar, porque gratis pues esto no puede ser, y tampoco lo puede hacer mágicamente el presidente, ¿verdad? Entonces se necesitan recursos, permisos del país, ciertos permisos internacionales, etcétera. Pero fíjense qué raro que se da todo este proceso y internacionalmente se toma como en un primer lugar mucho más en cuenta lo que Estados Unidos dice o haga. Ya cuando Estados Unidos está metido, gente, es porque aquí ya, como decía aquel pelón, ya hay chanchullo. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente el lugar que llega a Estados Unidos es lugar porque le genera un beneficio, lugar en el cual
lo que a Estados Unidos le beneficia es que el hecho de poder dónde va a vender sus armamentos, dónde va a vender todas estas cuestiones que tengan que ver con la violencia. Si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos está ahí para apoyar, en pocas palabras, pero al final no es nada de eso, sino que simplemente lo que quiere es sacar un beneficio del sufrimiento del pueblo, y en este caso quiere sacar un beneficio del pueblo haitiano. Entonces, toda esta circunstancia, vemos de que se les están dando oportunidades, e incluso se le dieron oportunidades a otros países ya de antemano que no han resuelto nada, que han recibido, como decimos en buen salvadoreño, billete, han recibido dinero y no han resuelto absolutamente nada. Lo que están es como con la política que estaban los corruptos que estaban anterior en nuestro país. ¿Qué es lo que decían? No, pues verdaderamente que la violencia era algo que no se podía erradicar porque ya era parte de nosotros. Por cierto, los del Faro eran uno de los que decían esto, que ahí hay videos que lo respaldan. Así que imagínense, los del Faro critican tanto todo esto de la injusticia de los derechos humanos, pero yo no he visto ninguna nota hablando de esto, o que manden a alguien allá a ver cómo está la circunstancia, cómo la está pasando el pueblo. No lo he visto en absoluto, pero bueno, ese es un punto y aparte, y vamos a platicar otro día. Entonces, para que este video no se haga tan largo, venimos con el siguiente punto. Bueno, entonces vemos esta información. Aquí nos encontramos también con una pequeña entrevista o un pequeño fragmento de que, como lo están viendo ustedes en pantalla, qué es lo que está pasando en Haití. Bueno, Jimmy Charizard, como le están diciendo muchos en TikTok, porque el nombre está un poco extraño. ¿Quién es esta persona? Es el líder de una banda criminal de caníbales, pero más que nada es un líder de una banda criminal, conocido con el alias de Barbaco, o como también en TikTok le estaban diciendo algunos, Barbacoa. Tiene, dice, portas de guerra civil en Haití. Entonces, ¿dónde está la comunidad internacional? Es lo que todos se preguntan. Ahora, este Charizard, como les digo que lo están mencionando en TikTok, ¿quién es este personaje? Bueno, es este que ustedes están viendo acá. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Este personaje con otro también de las tantas pandillas que se encuentran en Haití, pero las dos más fuertes es la que representa este tipo y otro más. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, han creado una alianza para realizar esta desestabilización, llamémoslo así. Entonces es bastante complicado. ¿Por qué razón? Bueno, porque están prácticamente dañando. Ahorita hay un descontrol total en Haití. Ahora, ¿qué más aparte de esto? Bueno, este es un video que sí no lo vamos a reproducir en absoluto, pero es un video acerca de este personaje. Claro, este video como tal muestra la realidad que ahora las organizaciones de los derechos humanos, estas organizaciones internacionales ya no pueden decir, bueno, esto no está pasando, y podrían llegar y decir, pero es que esto fue hace años. Ajá, pero ¿por qué si fue hace años aún no se pronuncian acerca de esta situación? Eso es lo que la gente pregunta, eso es lo que la gente pide a gritos prácticamente. También nos encontramos con la circunstancia de que, bueno, ¿qué es lo que está haciendo este tipo? Es lo que yo les digo, dice, Haití está secuestrado por las pandillas, más del 60% está controlado por ellas. El presidente, pues el presidente escapó y ahora el líder es ese que les enseñé. Ese es el nuevo líder, o sea, este tipo que ustedes están viendo acá, él se ha autoproclamado el nuevo líder. Ahora, un punto importante que era lo que veníamos hablando, ¿por qué la ONU ignora a Nayib Bukele con la propuesta que dio? ¿No se supone que todos quieren un mundo mejor, o el negocio es seguir vendiendo armas? Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer. Y claramente, como les vuelvo y les repito, o sea, toda esta circunstancia que se da, todo este proceso que se da, lo que está dando a entender que lo que quieren es eso.
porque en pocas palabras están diciendo de que no hay solución. Lo mismo que dijeron aquí en El Salvador durante 30 años, no hay solución a las pandillas. Y en menos de 5 años se solucionó el problema con recursos propios, con inteligencia propia, con esfuerzo propio del gobierno actual. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver. Estos otros países verdaderamente traen esta misma política, la política en que no hay una resolución, pero verdaderamente no le quieren hacer caso o no quieren tomar en cuenta las palabras de un presidente que con realidades ha hecho un cambio total, ¿verdad? Así que seguimos con esta información. Y aquí está, el supuesto líder, ¿verdad? Le vamos a decir Jimmy. Este Jimmy, ¿verdad? Solo le vamos a decir Jimmy porque si mencionamos todo el nombre, complicado. ¿Qué es lo que dice Jimmy? Dice, no entren a Haití. Dice, hoy le decimos a la comunidad internacional que le dé una oportunidad a Haití. Debido a lo que está ocurriendo ahora en Haití, los haitianos tenemos que decidir quién va a dirigir el país y qué modelo de gobierno queremos. Vamos a resolverlo. Cómo sacar a Haití de la miseria es lo que se encuentra ahora. Si la comunidad internacional sigue por el camino en el que está ahora, sumirá a Haití en un caos aún mayor. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que sí, el tal presidente que fue elegido porque el presidente anterior pues llegaron, hicieron como un golpe de estado y el hombre quedó ahí, no voy a decir la palabra, pero ustedes saben a qué me refiero, el hombre quedó ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene y ponen al que parecía ser en lo lógico su sucesor. Ok, pusieron a su sucesor. Él, de acuerdo a lo que se menciona, él dijo, ok, yo voy a poner o yo voy a hacer unas elecciones para que todo esto sea democrático. ¿Qué pasa? De ese tiempo para acá no existieron las elecciones nunca. ¿Por qué razón? Porque supuestamente se menciona de que lo que él decía era de que por todo el descontrol que había, la inseguridad que había, y le fue dando sus amplias o le fue dando larga a este proceso en el cual por eso se supone que ahora el pueblo se ha levantado. Entonces están estas dos versiones. Ustedes, quiero que me digan cuál es la versión que para ustedes es más lógica. Ok, seguimos entonces con esta misma información. Personajes también que hablan referente a esto, acerca de lo que está pasando en Haití. Vamos a escuchar un poquito, porque ya ven ustedes que YouTube pues nos complica un poco por esto, pero escuchemos un fragmentito. Entonces, ¿qué es lo que menciona este muchacho? Bueno, es acerca de la barbarie con la que trabajan estos tipos de personas que están metidos en este tipo de pandillas, ¿verdad? Que no les basta con el hecho de hacer lo sencillo de que al mandado y ya no, sino que el objetivo es poder hacer y deshacer, llamémoslo así, de la manera más cruel posible, para también dar un ejemplo a los demás en ese lugar. Entonces, bastante complicado. El punto es que esto no es algo que sea como desconocido, ¿verdad? Esto no es algo que sea desconocido, sino que es algo que se sabía, era algo que las personas estaban diciendo, pero ¿por qué es que estas personas no tenían esta voz que hoy sí están teniendo? ¿Por qué estas personas no les tomaban en cuenta esta situación? ¿Cuál era el objetivo de estos gobiernos, tanto el gobierno en turno en ese momento ahí en Haití, como los otros que supuestamente estaban ayudando y apoyando en seguridad, en armamento, en efectivo, etcétera? O sea, complicado, ¿no creen? Eso sí me deja mucho a mí que pensar. Entonces, si seguimos acá con esto, dice, esto aquí es donde vamos a ahondar un poquito más y vamos a conocer un poquito más juntos. Dice, ¿qué está pasando en Haití? El contexto del país se calcula, dice, que en el terremoto del 2010 mató a más de 200,000 personas, destruyó la mayor parte de la infraestructura estatal y dejó sin hogar a más de 2 millones de personas. ¿Qué sucedió más?
Bueno, después el país no ha cesado de sufrir catástrofes naturales. Las bandas que ahora tienen el control de gran parte del territorio comenzaron a profesionalizarse a partir de los años 2000, con paramilitares que pretendían que derrocara al presidente de aquel entonces, ¿verdad? Que es Jean Aristide, algo así. Ahí sí me disculpan la pronunciación si no lo digo bien. En un principio, dice, Aristide armó a sus seguidores, pero luego algunos grupos se volvieron en su contra tras el asesinato de Amillot. Dice que era el capo del ejército caníbal. Ok, esto está complicado. Dice, una mafia que tenía su base en la ciudad de Gonaives, me parece que dice, no logro verlo, pensé, voy a acercarlo más. Vamos a acercarlo otro poquito más. Ok, aquí sí ya lo veo. Entonces, Gonaives, ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Para tratarlo de entender acá. Que estaba en el poder en ese entonces, ¿qué es lo que él hizo? Bueno, él lo que hizo, dice, en un principio Aristide, o sea, el presidente, armó a sus seguidores, aquellos que lo apoyaban, pero luego algunos de los grupos se volvieron en su contra tras que asesinaran a este líder de este grupo, ¿verdad? Que se denomina acá, de acuerdo a lo que están poniendo, ejército caníbal, una mafia que tenía su base en la ciudad, ¿verdad? Ok, continuamos. En el 2004, dice, tras la toma de esa ciudad y otros por milicias, fíjense quiénes han estado participando. Aquí es donde tenemos que tener ojo y mucho cuidado. Estados Unidos, Francia y Canadá forzaron, dice, la marcha de Aristide de Haití en ese año. O sea que esta persona que estaba dirigiendo, llamémoslo así, estos otros países, Estados Unidos, Francia y Canadá, forzaron a que este personaje, Aristide, pues se largara, ¿verdad? Su acercamiento político con Venezuela o Cuba fue clave, dice, fíjense, para que Estados Unidos apoyase el bando contrario. O sea, a eso es a lo que me refiero. A Estados Unidos hay que tenerle un tremendo cuidado. Dice, todo sucedía en medio de un clima de extrema violencia. En esos días murió durante un enfrentamiento Ricardo Ortega, periodista español de Antena 3. Ocurrió en una escaramuza entre soldados de Estados Unidos que se desplegaron en Puerto Príncipe y partidos de Aristide. Entonces, ahora, aquí hay una cuestión. Si Estados Unidos ya estuvo comprometido y Estados Unidos ya estuvo metido en esto, ¿por qué la Organización de Naciones Unidas? ¿Por qué la ONU nuevamente ahora está escuchando primero a Estados Unidos y no está escuchando otras, llamémoslo así, personajes que pueden dar un apoyo diferente? Esa es mi pregunta. Si Estados Unidos ya fue y Estados Unidos ya tuvo su oportunidad y ese, entre comillas, cambio que fue y realizó no sirvió para nada, ¿por qué otra vez darle la oportunidad? Esto no me cuadra, pero bueno, pasó lo que pasó y bueno, un personaje que no tenía nada que ver, sino lo que estaba haciendo era informando, pues perdió la vida. ¿Qué es lo que sucedió? Dice, aquello fue un golpe de estado más en el país caribeño, liderado entre otros personajes por este tal Felipe, que volvió a Haití, dice, en noviembre del año pasado, tras cumplir una condena de 9 años por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Estados Unidos y que ahora reclama su poder. Bueno, qué complicado todas estas vueltas. Dice, de 2004 a 2009 se desplegó en Haití una misión de paz por cascos de azules, dice, lo más reciente que ha desembocado en la dimisión del primer ministro haitiano Ariel Henry, que proviene de 2001, fue ejecutado, dice, por paramilitares colombianos. Era el primer ministro del país. O sea, bueno, hasta los colombianos andaban metidos en esta complicación.
Dice, llevaba Haití desde 2017 sin aprobar una ley en el Parlamento y sumido en una crisis institucional constante. Todo ello volvió a acrecentarse tras el magnicidio. Entonces, esto se publicó en el 2021, el 7 de julio, dice, acaba de confirmar el gobierno de Haití que un comando de armas automáticas asesinó anoche a Jovenel Moïse, presidente de Haití, hirió a su mujer en la residencia donde viven. Este es el audio de parte del tiroteo. No lo vamos a escuchar porque YouTube no lo va a permitir, pero bueno, ahí ustedes ya saben más o menos el dato. Los 200 grupos criminales, dice, que operan en el país cometieron secuestros, asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas. Ganaron aún más fuerza de la que tenía con un estado muy debilitado. Hay más de 170,000 personas en Haití que se han desplazado de su hogar por la violencia de los grupos criminales que asesinaron el año pasado a más de 5,000 personas. Aparte de eso, en la última semana ha habido enfrentamientos en las puertas del Palacio Nacional, se ha asaltado el Ministerio de Interior, comisarías, hospitales y han ocurrido bastantes saqueos. La G9, la principal organización criminal del país, liderada por Jimmy, que acabamos de ver, que aglutina una confederación de pandillas radicales en Puerto Príncipe, organizó el 2 de marzo un asalto a las principales prisiones de la capital haitiana. Además de eso, después de eso, el capo amenazó con una guerra civil y si Henry no dimitía, o sea, si no dejaba su puesto. Más de 3.500 criminales fueron liberados y desde principios de año se realizaron manifestaciones provocadas por partidarios de Felipe para presionar esta renuncia política. Ok, dice, anoche Ariel Henry, dice, dimitió, aunque debió hacerlo antes del 7 de febrero porque se tendría que haber convocado elecciones. Ahora Haití se enfrenta a que bandas organizadas unidas a lo que queda de la policía y el ejército luchen entre sí para auparse en el poder. Hay grupos paramilitares que con experiencia en eso, y mientras se espera que algún momento lleguen los 1,000 policías de Kenia, que la ONU dio el visto bueno para que se enviasen como misión de paz, o sea, imagínense darle esto a Kenia. Bueno, es realmente esto de la ONU, hay que estudiarlo bastante. Yo creo que esto tendría que cambiar y hacerse una renovación total, porque esto de derechos humanos no hay nada ahí. Y bueno, se republica esto, que en Haití la noche del 7 de julio del 2021 un grupo de paramilitares colombianos a sueldo, aún no se sabe a quién, asaltaron la residencia, a sueldo, aún no se sabe de quién, asaltaron la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moïse, y lo ejecutaron a tiros. Se supone que Moïse intentaba limitar el narcotráfico y la corrupción. Ok, entonces ahora ya todo va tomando sentido aquí, por dónde vienen las cuestiones. Aparte de eso, dice, los líderes de los países del Caribe y Estados Unidos se reunieron el lunes para buscar una solución a la transición política en Haití, pero nadie sabe al día de hoy cómo afrontar todos estos problemas en un estado fallido de 11 millones de personas. O sea, me parece bastante triste que no sepan, cuando estos dirigentes, valga la redundancia, dirigen países mucho más grandes y no saben cómo resolver esto. O sea, me parece un poco absurdo. Y cuando una persona que verdaderamente está dando o ofreciéndose para poder encargarse de esto, que tiene buenos resultados, no lo quieren tomar en cuenta. Aparte de eso, dice, sí se repartirían Puerto Príncipe en 2022 las organizaciones criminales haitianas. Este terreno y su influencia ha aumentado considerablemente. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo esto estaba pues complicado en su momento. Vamos a verlo un poco más grande para poderlo entender. Y bueno, ahí está los tales G9, 5 segundos, otros G9, y son varios que se llaman así, ¿verdad? Son nombres raros, porque algunos nombres yo me imagino que no son ni inglés, sino que son
como nombres de su lengua natal, llamémoslo así. Entonces dice, pues prácticamente así es como se encuentra. Ahora vuelvo y repito, se complican todas estas cosas. En un principio yo les decía que se hablaba hasta de brujerías, y es así, porque se menciona de que en un momento, en un enfrentamiento, estaban buscando a uno de estos que eran estos como paramilitares o de la guerrilla, si le ponemos un nombre, algo así, ¿verdad? Que era como el enemigo del que estaba presidente en ese momento. El presidente que estaba ahí en ese momento creía mucho que como que en la brujería. Después se dieron todas estas circunstancias que él creía que este enemigo nunca lo encontraban porque se convertía en perro, y luego ya saben ustedes que les pasaron a todos los perritos que eran de ese color. Entonces, bien complicado. Otras personas que salen en TikTok, que ustedes pues podrán decirme son fantoches o no, que dicen que se convierten en animales o que tienen poder para que, ya sea si quieren una mujer o ya sea si quieren convencer a alguien, tienen el poder para poderlo hacer. Pero unos se han convertido, ahora ya no son eso, pasaron de ser brujos a ser pastores cristianos. O sea, es complicado todo lo que se ha venido acerca de esto, ¿verdad? Bastante complicado. Así que, gente, pues ustedes díganme qué piensan, qué opinan acerca de todas estas circunstancias que se están viviendo en Haití, que estos países que han estado metidos ahí desde hace un montón no han resuelto nada. Al otro país que le han dado la oportunidad para que mande esos 1000 policías o 1000 soldados, ya no sé, porque a ellos sí les dan la oportunidad, y a otros países de la misma región o cercana, a una región cercana, no le dan la oportunidad, como en este caso, si lo hablamos de manera directa, podríamos decirlo del presidente Nayib Bukele. Entonces, gente, ya que él se ofreció, ¿verdad? Porque él se ofreció para que esta situación pues pudiera ser resuelta. Así que, gente, déjenmelo saber en los comentarios. Fue bastante información, leímos bastante, pero espero de que esto ha sido como un resumen de lo que está pasando. O sea, está complicadísimo, desde los caníbales hasta continuando el hecho de estos líderes que se creen lo último, y que están diciendo que lo están haciendo por el pueblo, pero yo realmente no considero y no creo que lo estén haciendo por el pueblo, sino que ellos están siendo utilizados por estos otros países para desestabilizar y así pues justificar más ventas de armas y que el negocio siga fluyendo. Bueno, como les digo, aquí hasta vimos que hasta Colombia está metido, relacionado y referente con lo del narcotráfico. Bueno, muchas cosas, y llegamos al punto y la conclusión de que hasta ha tenido que ver un montón la brujería, de acuerdo a lo que ellos dicen y de acuerdo a lo que ellos expresan. O sea que una complicación como tal. Bueno, así que espero, los leo aquí en la parte de abajo sus comentarios. Díganme qué opinan acerca de todo esto. Recuerden también, estamos subiendo en nuestro canal secundario, ya sea vamos a subir o clips o el capítulo completo o el podcast completo de todas estas circunstancias que están pasando en Haití, en el mundo y bueno, también en nuestro país, El Salvador. Así que recuérdense, este canal no solamente es de noticias, sino que también videoblogs y muchas cosas más que van a poder encontrar acá. También tenemos un canal que estamos impulsando lo gamer, llamémoslo así, pero para móviles. Así que también ahí nos puedes encontrar como Gamer Salvadoreño. Y si no te sale así, le agregas a eso Bellezas SB o SV y te va a aparecer, ¿verdad? Ya subimos un poquito de contenido por ahí, ya vamos por los 600 suscriptores, así que ya pronto vamos a llegar a los 1000, donde vamos a poder hacer más y vamos a poder seguir subiendo mucho más contenido. Así que si nos puedes ayudar tanto en el Gamer Salvadoreño como en el de Chivo Podcast, que vamos a estar activando más
tanto ese canal de noticias, el de Chivo Podcast, como el otro, pues te lo voy a agradecer muchísimo. Así que mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta pequeño, digamos, como video en el cual hablamos de todos estos puntos. Esto es un tema para pasar hablando varias horas, pero yo traté de darte lo más importante y lo más relevante, y bueno, lo que la gente dice también. Así que, gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.